Buenos días de nuevo acá para compartir la buena noticia. En un mundo donde hay tanta noticia negativa, en un mundo donde hay tanto amarillismo, la palabra de Dios es esa buena noticia que nos quiere fortalecer en un mundo que nos quiere alimentar con esas malas noticias. Alimentémonos bien, pues, de esta buena noticia. Y vamos a escuchar la noticia del día de hoy, la buena noticia del día de hoy. Lectura de la tercera carta del apóstol San Juan. Querido hermano, en todo lo que has hecho por los hermanos, y eso que no son forasteros, te has portado como verdadero cristiano. Ellos han elogiado públicamente ante esta comunidad el amor por los que ha tratado. Harás bien en ayudarlos de una manera agradable a Dios con lo que necesitan para su viaje, pues ellos se han puesto en camino por Cristo sin aceptar nada de los paganos. Debemos pues ayudar a esos hermanos nuestros para que seamos colaboradores en la difusión de la verdad. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz en las tinieblas brilla. Dichosos los que temen al Señor. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán, vivirán su recuerdo para siempre. Dichosos los que temen al Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia, para que no siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que aclaman el día y noche, y que hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio, este Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús nos quiere enseñar a sus discípulos la necesidad que tenemos de orar siempre sin desfallecer. Y la oración es para nosotros un medio muy importante, y por eso la importancia que le da Jesús a la oración, para que ustedes y yo estemos siempre metidos en ese ámbito de oración. Y le dice Jesús a sus discípulos, es una necesidad de orar siempre, pero orar sin desfallecer. Si eso lo hizo Jesús, veremos siempre en el Evangelio que nos dice Jesús se retiraba y pasaba toda la noche orando, y veremos a Jesús varias veces en el Evangelio que se retira a orar al Padre. Si eso lo hace Jesús, que no necesitaba de la oración, no olvidar que era Dios igual que el Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad, por lo tanto era Dios igual que el Padre, y iba a seguir siendo Dios igual que el Padre, pues la oración que hacía Jesús, pues no lo iba a hacer más Dios o menos, era Dios igual que el Padre, pero
¿Qué ejemplo nos da Jesús? El gran ejemplo que nos da Jesús es la necesidad que tenía Él de estar siempre en sintonía con el Padre. Y por eso dice, el que me ve a mí, ve al Padre. El que me escucha a mí, escucha al Padre. Porque el Padre y yo somos una sola cosa. Es decir, esa necesidad de Jesús de estar cerca del Padre, de estar unido al Padre, de ser comunión junto al Padre, pues si eso lo hizo Jesús, ¿cuánto más ustedes y yo, que somos simplemente criaturas, y esa oración que ustedes y yo hagamos, no piensen que estamos enriqueciendo a Dios, no, Dios seguirá siendo Dios con nuestras oraciones o sin nuestras oraciones, seguirá siendo Dios, pero ustedes y yo sí nos vamos a enriquecer con las oraciones que hacemos a diario, pero Jesús nos dice que esa oración debe ser siempre y sin desfallecer si nos queremos enriquecer con esa oración, si nos queremos enriquecer en la fe, en la esperanza, en la caridad. Y la oración es un canal que hay entre el cielo y yo, donde nuestro Dios manda sus bendiciones para aquellos hombres y mujeres que oran sin desfallecer. Y cuando Jesús nos dice sin desfallecer, ¿por qué lo dice? Porque muchas veces en la vida vamos a sentir como si Dios no nos estuviera escuchando, como si Dios nos estuviera dando la espalda. Muchas veces vamos a sentir eso, pero no. Y por eso Jesús nos pone en una parábola y nos dice de que en una ciudad había un juez que no temía a Dios y tampoco respetaba a los hombres, no temía a Dios, no respetaba a los hombres, era un juez injusto. Pero ¿qué pasó? Vivía en aquella ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Pero nos dice Jesús en la parábola que por mucho tiempo el juez no hacía caso para nada, y pasó el tiempo, los días, las semanas, los meses, pasó el tiempo, quizá los años, pero aquel juez, que era un juez injusto, que no le temía a Dios ni respetaba a los hombres, se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, porque ya la viuda lo tenía cansado por su insistencia, ya la viuda lo tenía hasta el borde del abismo, sí, por su fastidio, dijo aquel juez injusto, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Y le hizo justicia no porque aquel juez era misericordioso, porque era una persona piadosa, porque era bondadoso, no. Simplemente le hizo justicia para que no le siguiera molestando. ¿Por qué? Porque aquella mujer fue muy constante, ¿sí? muy constante, sin desfallecer, y siempre constante, sin desfallecer, alcanzó que aquel juez injusto le hiciera justicia contra su adversario. Y nos dice Jesús, si eso lo hizo ese juez injusto, que solamente lo hizo para que lo dejara de molestar, ¿cuánto más Dios, si ustedes y yo oremos siempre sin desfallecer? Tengan la seguridad que si oramos siempre y sin desfallecer, vamos a alcanzar muchas metas en nuestra vida, porque le estamos pidiendo a un Dios que es un juez amoroso, pero que también a veces nos pone a esperar el porqué. Él sabrá el porqué nos pone a esperar, porque esa espera nos va a ayudar a nosotros, es una prueba que nos va a ayudar a nosotros a fortalecernos. Pero si no pasamos esa prueba, pues simplemente porque hay muchas personas que comienzan a orar y como ve que en un mes no hay respuesta, de una vez se afloja. Y lo que Jesús nos dice es, tenemos que orar sin desfallecer, lo tenemos que hacer siempre si queremos alcanzar en la vida muchas bendiciones del cielo. Pero repito, a veces vendrán las pruebas y vamos a sentir que la respuesta no viene, pero no importa. La idea es, como nos dice Jesús, orar sin desfallecer, y tenga la seguridad
que Jesús nos dice hoy en el Evangelio, ¿cree acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que aclaman a Él día y noche? Pues tenga la seguridad, nos dice Jesús, que sí le va a hacer justicia. Pues hermanos, lo que nos tenemos que preguntar, ¿cómo es nuestra oración? Primero, nuestra oración debe ser siempre y sin desfallecer. Primero. Segundo, ¿para qué? Para que haya un hábito en nuestra vida, un hábito de oración en nuestra vida, que es lo importante, un hábito de oración en nuestra vida para que lo hagamos siempre y sin desfallecer. Y para que haya un hábito en nuestra vida, debemos buscar siempre una hora que sea la misma hora todos los días, para que ese hábito se haga en nuestra vida un sí y alcancemos muchas bendiciones del cielo. Pero si un día oramos en la mañana, otro día en la tarde, otro día en la noche, otro día, entonces si no tenemos hábito, difícilmente vamos a orar siempre. Lo más seguro es que tarde o temprano comencemos a dejar la oración sin querer queriendo. Pues hermanos, para terminar esta reflexión, preguntémonos, ¿cómo está nuestra oración? Nos dice Jesús que es una necesidad para todos, porque la oración será un bien para nosotros, no un bien para Dios, es un bien para nosotros. Y es un canal de bendiciones entre Dios y nosotros. Entonces, ¿cómo está nuestra oración? ¿Cómo debe estar? Como dice Jesús, lo tenemos que hacer siempre y sin desfallecer. Vamos a finalizar en mano de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito. Ruega a Jesús por mí y cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me alejen de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.